Bueno, muy bienvenidas y bienvenidos a todos aquellos que se acercan a esta oportunidad y a este tiempo, a esta conferencia. Vamos a estar hablando del tema el desafío de las drogas en el año 2022 y vamos a estar tomando en cuenta para el desarrollo de esta conferencia los últimos resultados de lo que sería la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen. Todos los años se publica un informe. En las Naciones Unidas hay un área específicamente que se dedica al análisis de cómo se comporta el problema de las drogas a nivel mundial y cómo ésta se relaciona con el narcotráfico, con el terrorismo y con lo que es la criminalidad o el crimen organizado. Y esta organización publica todos los años un reporte a nivel mundial de cómo está el mundo de las drogas. Esta conferencia específicamente tiene el propósito de nosotros conocer un poco cómo las drogas están impactando a nuestro mundo. Para eso vamos a dedicar unos primeros 20 minutos. Mientras usted esté escuchando esta conferencia, yo le pido que tome nota si tiene alguna pregunta, si tiene algún aporte que le llama la atención de esta información. Y en la segunda parte de la conferencia, los otros 20 minutos, vamos a dedicar a hablar qué podemos hacer desde nuestras comunidades. Como ustedes saben, yo pertenezco a una comunidad cristiana que funciona tanto en Venezuela como en la República Dominicana. Y también hago vida con otras organizaciones en la sociedad civil, como una fundación que trabaja con niños en riesgo, como diferentes alcaldías donde nos han invitado a hablar un poco del tema de las drogas. Y también dirijo una ONG o una asociación sin fines de lucro que se llama Proyecto ABA, que es una asociación que en Venezuela está registrada ante la Oficina Nacional Antidrogas del país. Tenemos 20 años trabajando en relación al tema de las drogas, haciendo proyectos, haciendo planes, haciendo propuestas para lo que es la prevención en el ámbito escolar, familiar, comunitario. Y lo mismo lo estamos haciendo acá en la República Dominicana, iniciando este proceso posterior, por supuesto, a la pandemia. Entonces, lo primero que queremos es enmarcar un poco este tema y también hablar de algunos principios espirituales, algunos principios bíblicos que nos puedan ayudar en relación al tema de lo que llamamos el uso indebido de drogas. Voy a ir explicando poco a poco a qué me refiero cuando hablo del consumo indebido de las drogas. Lo primero que les quiero decir a manera de reflexión de las escrituras es que el tema de las drogas tiene que ver mucho con la importancia de nosotros fomentar en las personas la capacidad de autonomía y la capacidad de autodecisión. El apóstol Pablo decía en 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. El tema de las drogas, como se cree como un mito, las drogas no son un flagelo como constantemente se habla, como algo que tú utilizas para hacerte daño, etcétera, etcétera. Aunque es un concepto común que se maneja, las drogas también son un ente que agarra a la gente y la somete. Ay, aquel cayó en las drogas o lo agarró las drogas, dicen las personas. Las drogas tienen que ver básicamente con nuestra capacidad de decidir, de ser autónomo y de dirigir nuestra vida hacia lo que nos edifica, hacia lo que nos conviene. Por eso coloco esta palabra del apóstol Pablo. Otro aspecto bien interesante es que las drogas no son nuevas. La lucha contra las drogas a nivel mundial tiene a principios, vamos a decirlo así, de los años 80. Fíjense, ya estamos hablando cerca de 40 años de lucha contra las drogas. O sea, a nivel de lo que son las Naciones Unidas, es a partir de finales de los 70, principios de los 80, cuando el tema de las drogas, posterior pues a la Segunda Guerra Mundial, todo lo que nosotros sabemos que pasó después de la posguerra,
aquella generación que llaman baby boomer, las personas que vivieron lo que fue la bomba de Hiroshima y Nagasaki, toda esa generación que se lanzó, si se quiere, a todo ese movimiento hippie, al uso de sustancias. Eso fue como decir el inicio, el boom de lo que sería el uso de las drogas como una manera de entontecer, digo yo, a la juventud y de que los jóvenes tuvieran vivir aislados pues, de toda una realidad en la que se vive. Pero esa es nuestra historia más contemporánea. Pero a nivel de lucha como tal, organizada, enfocada en dos conceptos, que uno se llama reducción de la demanda, ayudar a las personas a que no utilicen las sustancias, tengan conciencia y no la demanden, y otro que se llama reducción de la oferta, evitar que las drogas tengan menos disponibilidad, que ha sido la política general hasta hace algunos años, a través de ciertas leyes, penalizaciones, etcétera, para que las personas no tengan libre acceso al uso de sustancias. Póngase 35, 40 años. Eso ha traído pocos resultados porque no ha habido una voluntad política y tampoco una voluntad en muchas naciones, me estoy refiriendo, no en todas. Habrá algunos países que han hecho mucho más cosas que otros, pero es parte de la realidad. Pero fíjense, el problema mundial de las drogas es un problema antiguo, no es un problema nuevo. El problema de las drogas es un problema que está desde que el hombre es hombre. Si nosotros pudiéramos pensar en el diluvio, pudiéramos pensar en el tiempo de Noé, estamos hablando de miles de años, no vamos a colocar una fecha específica, pero vamos a atrevernos a aproximarnos a nivel histórico y a nivel de línea de tiempo. El grupo humano más antiguo que se conoce en la humanidad se llaman los sumerios. Los sumerios están en un periodo un poco anterior a lo que se llama el neopaleolítico. Estamos hablando del año 7000 antes de Cristo, de acuerdo a la forma como la ciencia calcula el tiempo de las cosas. Esa población sumeria es una población que tiene una misma lengua, que tiene un mismo idioma. Es un idioma que se desconoce sus orígenes, por eso se piensa que es la generación del diluvio, o es la generación que sobrevive al diluvio porque no había ocurrido todavía la división de las lenguas. Bueno, imagínense, 7000 años antes de Cristo tenemos a Noé. Pongo la comparación de Noé. Traigo esa foto de la película, tal vez no es una película completamente bíblica, pero simplemente a manera de ilustración. Y pongo la foto de George Clooney, no porque él sea Noé ni nada de esto, sino porque representa a un hombre famoso, aunque ya es un hombre, ya vamos a decir cuarentón, cincuentón, así como mi persona, pero George Clooney es vamos a decir, un ícono de lo que es el hombre atractivo, el hombre que le gusta a las personas, el galán, pero el alcohólico social y que pareciera que no genera ninguna afectación hacia las personas, pero es el tipo de persona que demuestra el problema de las drogas a nivel de cultura como tal. Entonces, ¿a qué me refiero con todas estas cosas? En primer lugar, fíjense, la escritura dice que Noé fue labrador de la tierra y después de sobrevivir al diluvio, lo primero que hizo fue plantar una viña, o no sería lo primero, pero es lo que más resalta la escritura, quedó embriagado y quedó desnudo en su tienda. Este acto de descontrol, de abuso del alcohol en Noé, hizo que Can, el padre de Canaán, viera la desnudez de su padre y sus hermanos tomaron un cobertor, protegieron a su padre, se cubrieron las espaldas. Pero dice la escritura que cuando Noé despierta, después que se le pasa como quien dice esta resaca de este abuso de alcohol, Noé se enteró de lo que le había hecho su hijo menor y Noé pronuncia una maldición sobre la generación de Can. Maldito es Canaán. Todo esto tiene un análisis bíblico. Bueno, pero ¿por qué no maldijo directamente a Can? ¿Por qué maldijo a Canaán? Entonces, bueno, todo esto tiene una explicación que no la vamos a adentrar en este momento. Sería meternos con algunas tradiciones rabínicas y tal vez algunas cosas que
que a nosotros nos van a chocar un poco, pero lo que yo quiero que sí entendamos específicamente, sin meternos en tantos detalles bíblicos, es que Noé presentamos al hombre que abusa del alcohol y que esa decisión de abuso lo expone a él al vituperio, lo expone a él a un daño. Ese daño al que él está expuesto, al quedar desnudo, descontrolado, las situaciones que tal vez habrá pasado con su esposa, que están ahí relatadas en la forma como lee el texto bíblico, genera un daño personal, se genera un daño familiar y además se genera un daño, una afectación a su descendencia, porque trae una maldición sobre uno de su descendencia, como es Canaán. Entonces, fíjense qué ocurre. Este uso de esta sustancia de manera indebida, el consumo del vino, del alcohol de manera indebida, que era un uso personal y que es una forma de usarlo antiguamente, está hablándonos de daños personales, familiares, generacionales, culturales. El uso de sustancias específicas, como en el tiempo de Noé, que lo utilizaban nuestros indígenas aborígenes que habitaban todas nuestras tierras. Por ejemplo, República Dominicana fue poblada por una tribu de origen venezolano que se llama los arahuacos. Y todas estas tribus, incluyendo las tribus venezolanas, que hay más de 40 tribus indígenas solo en Venezuela, pero todas nuestras tribus del mesoplano andino, tenían la costumbre de utilizar la hoja de la coca y otra sustancia, no de una manera general, pero sí de una manera personal, pero que también afectaba a su comunidad. Ahora, cuando hablamos del problema de las drogas hoy en día, es que las drogas han pasado de un uso personal, como pudo haber tenido Noé, a un uso masivo, a un uso cultural. Entonces, el abuso de drogas o el uso indebido de drogas, en este momento se plantea la droga como una mercancía. La droga no se plantea como una situación personal, uno que planta una viña, que la use, que abuse, que le trae consecuencias. No, las drogas se han convertido en una mercancía, en un negocio al que los estados y los gobiernos le quieren echar mano para tener más acceso a otra cantidad de dinero, sin importar el daño que estas ocasionen a las personas a nivel personal, familiar, social y de su salud. Es una decisión cultural. ¿Por qué? Porque cada cultura se está moviendo de una manera donde se está avalando más el consumo de ciertas drogas y están generando un impacto biológico, psicológico y social y un daño como tal a la especie humana. Eso es lo que está pasando con el problema de las drogas en este año 2022. Ahora vamos con esta introducción a ver algunas cosas de este informe mundial de drogas del año 2022. Permítanme decirles que el 26 de junio de todos los años se celebra el Día Mundial de la Lucha contra las Drogas. Este año, la propuesta de este día era: hablemos de drogas porque la información salva vidas. Y esa fue una de las cosas por las que yo quise comunicar esta conferencia. Fíjense, vamos a ver qué está pasando con las drogas. Cuando hablamos de drogas, es interesante que nosotros sepamos que cuando hablamos de droga estamos hablando de toda sustancia que cuando es utilizada por nosotros como seres humanos va a alterar la forma como funciona nuestro sistema nervioso y nos va a traer consecuencias negativas. Dependiendo de la forma como los gobiernos y la política de los gobiernos regulan las drogas, se pudieran clasificar las drogas como drogas lícitas y como drogas ilícitas. Por lo general, cuando se habla de drogas en la mente de la mayoría de las personas están pensando en drogas de tipo ilícito. Esa es la forma como se está pensando. La realidad es que las drogas son todas y todas afectan. Yo las voy a dividir en drogas ilícitas y drogas lícitas. ¿Por qué? Porque es el pensamiento normal que tenemos. Pero les voy a hablar del impacto tanto de las ilícitas como de las lícitas. Otra cosa bien interesante, aunque nosotros le digamos drogas ilícitas, es importante que sepamos que estas sustancias están reguladas por la ley. Tanto las ilícitas como las lícitas están reguladas por la ley en los diferentes países. Hay una lista de drogas en las Naciones Unidas
donde hay unas sustancias que están proscritas, hay unas sustancias que simplemente usarlas, ya eso se constituye en un abuso. Y son una lista de sustancias que están controladas. De esa lista de sustancias controladas es la que nosotros llamamos drogas ilícitas, pero todas están reguladas por la ley. Sea que se penalice al que trafica con cierta sustancia, o sea que se descomise la sustancia que tú utilizas, o sea que se permita una sustancia como la marihuana, que ahora en Estados Unidos está permitida, se tiene como una sustancia lícita, antes se tenía como ilícita, pero eso no quita el daño ni la afectación que haga esa sustancia. Más o menos aclarando conceptos. Entonces, ¿cómo es el uso de estas drogas ilícitas? Fíjense esto. Entre el 2010 y el 2019, época pospandemia, aumentó a nivel mundial un 22% el consumo de las sustancias. Las proyecciones actuales de las drogas dicen que esto va a seguir en aumento. Esto va a seguir aproximadamente hasta el año 2030. La proyección es que aumente un 11% más el consumo de drogas ilícitas. Ya expliqué cuáles eran las ilícitas. Se estima que actualmente en el mundo el 5.5% de la población mundial entre 15 y 64 años ha utilizado algún tipo de droga ilícita durante el último año. De ese 5.5% de la población mundial, 36 millones de personas tienen un trastorno por el consumo de esta sustancia. Bueno, calcúlense, tenemos entre 7 y 8 mil millones de personas en el mundo. Entre 7 y 8 mil millones de personas, el 5%, ¿verdad? Si son 8 mil millones de seres humanos, el 10% de 8 mil millones son 800 millones. El 5% son 400 millones de personas. O sea, estamos hablando que 400 millones de personas tienen consumo frecuente de drogas ilícitas. Es decir, 10 Venezuelas, 10 países como Venezuela, todo Estados Unidos y un poquito más. O visto desde la óptica de República Dominicana, ¿verdad? 400 repúblicas dominicanas. Este es un país que tiene 10 millones de habitantes. Perdón, 40 República Dominicana, 40 por 10 son 400. 40 República Dominicana son consumidores habituales de drogas ilícitas en el mundo. El 13% de esas personas ya tienen trastornos, daños cerebrales irreversibles y no están siendo tratadas. Otra cosa bien interesante, lo que primero es vamos a ver la cantidad, qué es lo que está pasando. Cuando hablamos de drogas ilícitas, ¿a qué nos referimos? Segunda cosa, esta es una foto de una familia, de una situación nueva que está ocurriendo en Internet, en una de las muchas redes de Internet, una se llama Snapchat. Hay una serie de pastillas, medicamentos nuevos que están vendiendo en Internet, que son de fácil acceso, cualquier persona los puede comprar, cualquier persona los utiliza, que están contaminados con un opiáceo que se llama fentanilo. Esa sustancia se llama Percocet, entre uno y varios nombres. Pero esta es una mujer, una señora, que simplemente la coloqué aquí como representación. Su hijo compró esta pastilla en Snapchat, le llega a su casa, el muchacho se toma la pastilla, se va a trabajar y se muere. Tiene una muerte en su trabajo. Esto nos está hablando a nosotros de lo que es la nueva forma como está funcionando el tema de las drogas actualmente en el mundo. O sea, ya estamos hablando, ¿verdad? 400 millones de consumidores de drogas ilegales. 13% de esas personas ya tienen daño cerebral. El consumo indebido de drogas causó la muerte de 1 millón de personas. Acuérdense aquí, drogas ilícitas. Mientras que los trastornos por consumo de drogas provocaron la pérdida de 18 millones de años de vida saludable, en su mayoría debido a opiáceos. Fíjense ese otro detalle. Hay una cosa que se llama años de vida saludables o años de vida útiles.
a lo mejor nunca has escuchado ese concepto, te lo explico rápidamente. Si vivimos en un país, vamos a decir Venezuela, República Dominicana, expectativa de vida 70, 68, 70 años. Una persona tiene una sobredosis por consumo de droga, se muere a los 30 años. Debía haberse muerto a los 70. ¿Cuántos años de vida útiles se pierden? 40 años. A causa de las muertes por consumo indebido de drogas y por abuso de estas drogas ilícitas, se han dicho que en un año se han perdido 18 millones de años de vida saludable o de vida útil, para que sepamos eso. Las muertes por sobredosis en el año 2021, o sea, el año recién pasado, aumentaron en un 30%. Fíjense este detalle de Estados Unidos. Los que le encanta Estados Unidos y quieren vivir en Estados Unidos. Hubieron 107,000 muertes en Estados Unidos solo por sobredosis de droga. El 20% de esas muertes se la llevó esa pastillita que venden en Snapchat, que la llaman Xanax, Oxycodone, o el otro nombre que está allí en la lámina, Percocet. Más muertes por sobredosis que por suicidio. Más muertes por sobredosis de droga que por accidentes de tránsito. Más muertes por sobredosis de droga que por violencia y armas de fuego. Aquí yo quiero que hagamos una reflexión. Estados Unidos, primer país del mundo, los más inteligentes. ¿Cuánto gastan por el tema de las armas de fuego en las escuelas? ¿Cuánto gastan por prevenir el suicidio? ¿Cuánto invierten en accidentes de tránsito? Señores, se están muriendo más personas por sobredosis de drogas. Y ustedes legalizan las drogas. Se lo dejo allí para reflexión. Sigamos aquí. Esta es la famosa droga que la venden en la internet normalita. Esta es la famosa droga, por si acaso, para que usted sepa qué es lo que se está vendiendo. Le puede llegar a su casa, le puede llegar a República Dominicana, le puede llegar a cualquier país. Esa droga Xanax, o como la estén llamando, esa droga la están alterando y tiene fentanilo, que es una fabricación química de la heroína, que es una droga, un opiáceo muy fuerte, pero está convertida en ese otro compuesto. Otra cosa interesante, hay una cosa que en internet se llama la red oscura, la web oscura, la web negra. Esa es otra cosa que está en internet. Del 2011 al 2017, en esta red oscura, se movían en venta de drogas, de estas drogas ilícitas, 80 millones de dólares. Fíjense que lo que le dije de Snapchat no es web oscura, la web normal. Ahora les voy a hablar de lo que es la web oscura. La web oscura, en el año 2017 al 2020, pandemia, estuvo moviendo 315 millones de dólares. Tal vez no es una cifra grande, pero además de las drogas lícitas que ya se venden en internet, que tienen acceso para cualquier persona, está también esta web oscura y está aumentando el número de tráfico de drogas a través de la web. Otra cosa interesante, después de la pandemia, las investigaciones que se hicieron y que están publicadas en este informe han encontrado que cada vez más hay incremento de las rutas marítimas y de tráfico de drogas. Cada vez más hay mayor uso de aviones para el tráfico de drogas y cada vez más aumenta el uso de esta web oscura. Es interesante que los descomisos de drogas aquí en la República Dominicana, y eso lo dieron en un informe el 26 de junio, los descomisos han aumentado grandemente, muchísimo más que los años anteriores. Y en Venezuela, bueno, desde hace muchos años que aún con todos los problemas que tenga el país a nivel económico, sigue aumentando el tráfico y el consumo de drogas. Mire, todavía las investigaciones en relación al COVID-19 a las drogas, lo que consiguió es que la fabricación y la venta de drogas y la creación de drogas de laboratorio
tal como esas que les coloqué allí, que las venden por la web normal y también por la web oscura, ha aumentado muy fuertemente. Se considera que a través de la desigualdad, la pobreza y las afecciones de la salud mental que están teniendo las personas en este momento también, esto va a empujar que el consumo de drogas aumente. También quería decirle que de esa sobredosis de drogas en Estados Unidos, también están las sobredosis, por supuesto, el típico suicidio a través de pastillas antidepresivas. Otra cosa bien interesante, yo quiero que usted me preste atención a esto, porque esto le va a afectar a usted y a sus hijos si tiene hijos. Nosotros tenemos una mentira en la mente que nos las hemos creído, es un engaño, una falsedad. La mentira es que la marihuana es natural y no hace daño. Y la marihuana está legalizada ya, por lo menos en Estados Unidos o en muchos estados de los Estados Unidos. Así que no hay ningún problema usar marihuana. Les voy a dar una noticia para que ustedes se enteren. Y esto está publicado en este informe, esto no lo estoy inventando yo. Número 1, ha bajado en un 40% la percepción del riesgo del uso de cannabis. El cannabis es el nombre químico de, o el nombre común, o el nombre, vamos a decir, medicinal, el nombre de la planta, de la cannabis sativa. Entonces se ha bajado la percepción de daño. O sea, ya la gente no piensa que el cannabis hace daño, pues. Más que lo están vendiendo en Estados Unidos, no solamente te venden un tabaco, te venden pastillas, te venden cremas, te venden cosas para que tú las huelas, te venden perfume, te venden mil cosas. Entonces, la percepción de daño del cannabis ha disminuido en un 40%. ¿Qué quiere decir? Que el 40% de las personas que pensaban que esto dañaba, o sea, el 100% de personas que pensaban que esto dañaba, ya el 40% dice, no, eso no hace nada. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que sí hace, aunque esté legal, porque el problema de la legalidad no es el problema de que la droga haga daño. El problema de la legalidad es el problema de que los gobiernos agarran el dinero que proviene de las drogas, que es lo que ha pasado en Estados Unidos. Aumentó el ingreso a nivel de impuestos y aumentaron los ingresos económicos por la venta de cannabis. ¿Ok? Ahora fíjense, ¿qué más aumentó? Esto que está aquí, delta 9 THC, quiere decir que lo que se está vendiendo de manera legal de derivados del cannabis y que se vende legal en Estados Unidos y que también se compra en otros países como líquido, y son los que usan en algunos lugares cuando la gente fuma juca o cuando la gente usa el vapeo, los cigarrillos electrónicos, tienen 4 veces más letalidad y más daño el componente del cannabis que se llama delta 9 THC. 4 veces más daño tiene la marihuana en Europa, en Estados Unidos, pero no es la marihuana, son los derivados del cannabis. Tienen 40% más letalidad que hace 15, 20 años. Entonces, la potencialidad de letalidad de los productos que se venden de marihuana ha aumentado su letalidad, o que se venden de cannabis, sería lo más correcto. Entonces, hay más impacto de estas sustancias que están siendo vendidas de manera legal, pero traen más impacto en la salud de las personas. Ahí les dejo un poquito el tema de las drogas. Vamos a hablar rápidamente de alcohol y cigarrillo, que son drogas, entre comillas, lícitas, pero más dañinas. ¿Recuerdan cuántos millones de personas mueren por el abuso de drogas ilícitas en el mundo? Cerca de 1 millón, ¿correcto? 3.5 millones de personas mueren por consumo de alcohol en el mundo el año pasado. ¿Ok? De 20 a 50 millones de personas quedan incapacitadas por el abuso del alcohol, por accidentes de tránsito. Estamos hablando de países completos, gente que queda incapacitada por accidentes de tránsito motivados al alcohol. 65% de las personas del mundo consumen alcohol frecuentemente. Mire la cifra. ¿Cuántos consumen drogas a nivel mundial? 5%. Drogas ilícitas. ¿Cuántos consumen alcohol? 65%. Usted me está captando lo que le quiero decir.
5% se mete estas drogas ilícitas, las poquitas que hablamos, no hablamos mucho. Pero 65% están utilizando alcohol frecuentemente. ¿Ok? 6.49 millones de años de vida útiles se perdieron solamente en las Américas el año pasado. Y 7 millones de muertes pueden ser atribuidas al consumo de cigarrillos. ¿Qué quiere decir esto? Si usted suma alcohol, suma cigarrillo y suma las otras drogas ilícitas, estamos casi hablando de 12 millones de muertos en un año. Eso es el triple de la gente que se murió por COVID. Y fíjense todos los esfuerzos que hizo el mundo por atacar el tema del COVID. ¿Qué esfuerzo hacemos por atacar el tema de las drogas? Ninguno. ¿Cuánta información ha recibido usted en este año por televisión, por redes sociales o por algún otro medio acerca de las drogas? Yo no he visto ninguna. Solamente estos informes que los publican a nivel general y que nadie los conoce ni los lee. ¿Cómo se distribuye la población según el riesgo por el consumo de alcohol? Miren, el 65% de toda la población está utilizando alcohol de manera frecuente, por lo menos los fines de semana, los festivos o los fines de semana. De ese 65%, que es el 100%, la mitad de ellos, la mitad, o sea, 32%, son usuarios con alto riesgo, pero no tienen problemas actuales. ¿Ok? Estamos hablando de un 25%. El otro 25% son usuarios que son alcohólicos, pero no tienen diagnóstico. Y un 10% son dependientes graves, enfermos con patologías que tampoco tienen tratamiento. Porque es que no hay centros de tratamiento para tanta gente. No hay centros de tratamiento para tanta gente. Mire, yo estoy atendiendo en este momento como pónganle unas 5 personas con problemas de alcoholismo u otras drogas. 5 o 6 personas en Jarabacoa, un pueblito de 70 personas. ¿Okay? Y lo estoy atendiendo a nivel ambulatorio, pero algunos tengo que están referidos a psiquiatría, medicina, porque solo no van a poder y no hay un centro especializado de alcoholismo, por lo menos en Jarabacoa. O sea, que 70,000 habitantes tiene Jarabacoa, 65% usan alcohol frecuentemente, 32% ya son usuarios con problemas actuales de alcohol. ¿Cuánto es el 30% de 70,000? Son 21,000 personas. ¿Okay? ¿Cuánto es el 15% de 70,000? Estamos hablando de 10,000 personas que tienen problemas. ¿Cuántos se están tratando? Yo le digo que estoy atendiendo 5 personas. ¿Cuántos profesionales se dedican a atender a la gente? Bueno, imagínense, sáquele la realidad al problema de lo que son las adicciones. Otra cosa bien interesante, yo no sé si usted sabía que el alcohol ha sido destacada como la droga más peligrosa del mundo. Estas son varias investigaciones que establecieron 5 criterios y estudiaron personas consumidoras de droga. Encontraron estos 5 criterios. Número 1, mortalidad directa o derivada a causa del consumo. Que las muertes hayan sido directamente ocasionadas por el consumo de la droga o derivada. 2, que hay un daño directo por el consumo de la droga o derivada. 3, que hay una discapacidad cerebral determinada por el consumo de la sustancia. 4, que hay un daño en las relaciones interpersonales y sociales. 5, que estén asociadas al crimen y que tengan un costo alto económico y social. Bueno, el alcohol se llevó el trofeo, 73%. Por el punto 73, por encima de todas las otras. Después está la heroína, después está el crack, la metanfetamina, la cocaína, el tabaco y la marihuana. Entonces, esto es para que vea usted los daños directos que están ocasionando todas las drogas a nivel mundial y cuál es la forma de letalidad, de daño, de peligro. Que esto no se habla, ni se enseña, ni se explica en ningún lugar. Nosotros pensamos, no, el crack, la metanfetamina, la cocaína y tal, eso no afecta. Bueno, el alcohol, que más utilizamos, es el que genera más potencialidad de muerte, daño directo, daño cerebral, dificultad en las relaciones, crimen y costo social. ¿Okay? Y lo más grave, disculpa que me ría, pero es que a mí me da dolor y no haya qué hacer. No hay programas definidos y claros de prevención ante el consumo indebido de drogas en la mayoría de los países.
Hay países que tienen programas, pero recuérdense que nosotros estamos saliendo de una pandemia y en la pandemia la capacidad de hacer prevención se disminuyó de una manera muy importante. Entonces, en las Américas, si usted lee ese informe en detalle, usted va a encontrar que lo que hay son políticas de represión, hay poca educación, poca enseñanza y existen pocos programas de prevención. Y los jóvenes y los niños, que son los que están más vulnerables y tienen más riesgo, no reciben información de estas cosas porque nosotros como padres no dedicamos tiempo para este tipo de información. Bueno, voy a dejarlo hasta aquí. Me quedan otros 20 minutos para que hablemos de otros detalles de este tema. Quisiera escuchar si usted tiene algunos comentarios, los puede escribir en el chat, puede participar abiertamente, lo puede poner allí en el chat para que podamos interactuar. Y me gustaría saber, aunque sea una opinión, ¿qué piensa de esta información? Si sabías esta información, si tenías este tipo de información. Bueno, muchísimas gracias por sus opiniones, por sus comentarios. Gracias por su participación. Algunos comentarios. No tenía ni idea de esta información. ¿Qué podemos hacer? Yo le referí a Ileana, que está compartiendo con nosotros, que en las comunidades, por lo menos de fe, yo creo que tenemos por lo menos un 5%, que son ese 5% de personas consumidoras de estas drogas ilícitas que se han recuperado y están en nuestras congregaciones sanas. Tenemos muchas cosas que hacer desde nuestras congregaciones y es importante que nosotros manejemos este tipo de información. Me dijo también Villarreal Padilla, me puso increíble la estadística del alcohol. Tenemos un porcentaje de esposos que no reconocen este problema. Sería importante tratar estos temas. Sí, claro, la gente no lo reconoce, mi hermana, porque precisamente esa es una de las características de las adicciones, la negación. La mayoría de estas personas son alcohólicos que en esta época, a lo mejor por la edad que tienen, ya no se ha manifestado un daño cerebral o un daño de otro tipo, pero es una realidad este problema del alcohol. Es importante que nosotros podamos fomentar una actitud preventiva ante el consumo de drogas y de alcohol. También me coloca Neidy, ¿cómo podemos hacer para ayudar a personas que han recibido a Cristo pero de vez en cuando toman alcohol, aunque dice que no quieren, pero lo hacen? Si yo digo que no quiero y lo hago, lo que está notando esto es que tengo una dificultad de control. Una de las cosas importantes del alcohol y de las adicciones a cualquier droga es que nos quita la capacidad de controlarnos y realmente lo que quiere decir eso es que hay un daño cerebral. Cuando usted ha abusado del alcohol, ahora vamos a explicar un poquito qué es abusado del alcohol, pero cuando usted ha abusado del alcohol, o sea, usted se ha cedido de tragos y usted lo ha hecho en muchas ocasiones y en ocasiones perdió el control, eso ya habla de que usted posiblemente está desarrollando un daño cerebral en los centros de control del cerebro. Eso quiere decir que usted necesita estar en un tratamiento y eso quiere decir que usted debería evitar el uso del alcohol. Si usted recae frecuentemente, es una de las características de la enfermedad adictiva. Las voy a explicar en unos minutos. Una de las características más importantes de toda enfermedad adictiva es la recaída constante. Entonces, en ese tipo de casos, usted necesita ayuda. Usted necesita participar tal vez de un grupo de discipulado que puedan abrir las iglesias, y yo voy a ofrecerle una ayuda al final de esta conferencia, para que se puedan abrir grupos de discipulado, pero para la prevención del alcoholismo. Eso puede ser una gran ayuda en Navy, porque la gente vuelve a caer y no se ha dado cuenta que es una persona que es un adicto
medio pasivo, porque no es completamente pasivo porque está recayendo cada 2 meses. El problema es que después de cada recaída, el impacto cerebral va a ser mayor. Va a llegar un momento, yo tengo una persona que de recaída en recaída, ya las últimas veces que recae, que es mi paciente que estoy atendiendo, ya él se borra, o sea, ya él tiene un daño completo cerebral, una laguna completa. Ese señor consume, no sabe dónde deja el motor, no sabe nada de su vida y está totalmente fuera de sí cuando consume. Ya el daño cerebral ya está instalado. Es parte de esos 13 millones de personas que tienen daños cerebrales por consumo de drogas ilícitas, en este caso una droga lícita, que ya dijimos que el 10% tienen un daño, que es muchísima gente. Entonces, ¿qué principios podemos tener nosotros? Y con esto vamos a cerrar esta conferencia para la prevención. El primer principio es la información. El primer principio es el conocimiento. La ayuda no sería, disculpa Neidy, estoy respondiendo a tu pregunta. Neidy me pregunta si la ayuda es de psicólogo o psiquiatra. La ayuda no necesariamente es de psicólogo o de psiquiatra, porque hay muchos psicólogos y psiquiatras que no saben nada de las adicciones. De hecho, en la mayoría de las carreras de psicología o psiquiatría no hay una sola materia que hable de alcoholismo y que hable de drogas. Eso parece increíble, pero revisen los pensos. Yo estoy revisando unos pensos acá en República Dominicana de las maestrías y los posgrados y no hay una materia que hable de drogodependencia, alcoholismo, farmacodependencia y mucho menos de las adicciones comportamentales, que son las que tenemos ahora, ¿no? Son las mujeres. Ellos no saben nada, la mayoría no saben. Y la mayoría de los psiquiatras y psicólogos que yo he contactado no quieren trabajar con este tipo de población. Entonces la ayuda se enfoca en personas que sean expertos en esta área o también las personas de grupos tipo alcohólicos anónimos, grupos tipo narcóticos anónimos o de grupos que podamos abrir dentro de las iglesias con personas que ya han sido rehabilitadas. La mejor persona que puede ayudar a alguien a salir de una adicción es el que lo vivió y el que lo pasó, o el que tuvo la experiencia y la superó y decidió tener un estilo de vida sano. Por ejemplo, en mi caso, yo nunca fui consumidor de sustancias, probé, por supuesto, probé alcohol, probé cigarrillo, estuve en contacto con personas consumidoras de drogas porque desde que yo llegué al cristianismo, las personas que les predicaba eran consumidores de drogas. Pero yo soy hijo de padres alcohólicos, soy hijo de abuela alcohólica, soy hijo de tíos alcohólicos. O sea, tengo 4 generaciones de alcoholismo en mi familia y yo tomé la decisión de no tomar licor. Entonces, tiene que ser gente que tenga experiencia, vivencia y que sepa un poco cómo se aborda este tipo de situaciones. Los profesionales de la salud mental muy pocos tienen formación específica en esta área. Lamentándolo mucho, es así. Y la idea no es sustituir una droga por otra, porque si usted tiene un problema de adicción a drogas y le dan otro medicamento para que deje una droga, usted va a pasar la adicción de una a otra. Entonces, la forma como esto se trata, en la mayoría de los casos, es sin drogas. El mejor tratamiento es un tratamiento sin droga. Ya cuando no hay esperanza, por lo menos en Europa, la gente se cansó de utilizar tratamientos sin drogas y utilizan lo que llaman ellos tratamiento alternativo, donde sustituyen una droga por una alternativa con menos daño. Pero realmente ahí no hay recuperación, pero estás cambiando una cosa por otra. Entonces es un temita que requiere un poquito, cosa un poquito más específica. Bueno, entonces fíjense, ¿qué podemos hacer en cuanto a esto? Primero, hay entender que hay una cosa que es un uso incorrecto de las bebidas alcohólicas. Yo aquí no estoy abogando porque yo entiendo que si estamos en un país donde el 65% de las personas, perdón, no en un país, en un mundo, en un continente, que el 65% de las personas toman alcohol de manera frecuente, imagínense usted, estamos ante un mundo alcohólico. Entonces, decirle a los alcohólicos que no beban licor, oye, eso es como una cosa insólita. Pero ¿qué es lo que nosotros estamos hablando para crear conciencia, perdón, y para entender las consecuencias? Número uno, lo mejor es que las personas no tomen licor, como algunas personas, yo no tomo licor, tengo conciencia, vengo de 4 generaciones alcohólico y he decidido no beber licor. No todo el mundo tiene esa conciencia. Entonces, ¿cuál es lo que debemos nosotros fomentar? Número uno, que no haya un abuso de las bebidas alcohólicas. La Biblia habla de que no se embriaguen con vino, porque hay disolución, hay descontrol, hay un daño cerebral. Eso lo dice Efesios 5:18.
Dice que hay consecuencias cuando utilizas el alcohol. El bebedor y el comedor se empobrecerán. Y dice que nosotros no debemos ser personas, que la Biblia utiliza el término borracho, o sea, que es el bebedor sin control, que eso debe ser transformado en el creyente. El que es creyente no puede ser una persona descontrolada. Entonces la Biblia nos está diciendo en primer lugar, tú tienes que tener una actitud correcta ante el uso de las bebidas alcohólicas. Lo mejor fuese que tú no bebieras, pero si tú bebes, lo primero que tienes que entender es que no abuses del alcohol. Para ponérselo de una manera sencilla, ¿qué es un abuso de alcohol en términos médicos? Mírenlo así. 70 centímetros cúbicos de alcohol que usted se tome van a tardar 72 horas en ser eliminados de tu cuerpo. Mientras ese alcohol es eliminado de tu cuerpo, ese alcohol está generando un daño y una afectación a tu cerebro, a tu hígado, a tu páncreas, a tus riñones y a tus órganos. O sea, el alcohol de 70 centímetros cúbicos dura 72 horas en el organismo, que es el tiempo que el organismo toma para metabolizar, bajar el daño, pero el daño va a ocurrir igualito cuando usted se toma 70 centímetros cúbicos de alcohol. ¿Qué son 70 centímetros cúbicos de alcohol? Mírenme esto. Una cerveza tiene 250 cc de alcohol. Una cerveza tiene 5 grados alcohólicos. 250 por 5 grados alcohólicos por 0,8, que es la fórmula, pero vamos a ponerlo por 5%. Una cerveza tiene 12 grados de alcohol. Una cerveza. Estoy hablando de una cerveza con un alcohol procesado etílicamente, etcétera, etcétera. No estoy hablando del alcohol malo, piche, clerén que venden en países como República Dominicana, que eso es basura, lo que usted está tomando, es veneno puro. Pues. Pero una cerveza de lujo, pues, una buena marca de cerveza, 5 grados alcohólicos, 225, 12 centímetros cúbicos de alcohol. Una cerveza. Se toma 6 cervezas, una six-pack, multiplique 6 por 12. Estamos hablando de 72 centímetros cúbicos de alcohol. El alcohol de 6 cervezas va a tardar 72 horas haciéndole daño a tu organismo. Tomarse más de 6 cervezas o más es un abuso de alcohol. Tomarse 2 tragos fuertes, saque la cuenta igual, con la botella de whisky que tiene 40 grados alcohólicos, con la botella de ron, saque la cuenta del daño que usted se está haciendo. Entonces, esa es una manera para detectar un abuso. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Que usted tome de una manera que no genere abuso. ¿Qué es un abuso? Exceder a la capacidad de tu cuerpo y vas afectando tus órganos y te daña. Ya yo se lo di en términos médicos. ¿Qué debe hacer un cristiano? Evitar el abuso. Lo que debe hacer el cristiano entonces no es que nosotros tampoco despreciemos a las personas que beben, como es la tendencia a nosotros, que nos las pasamos juzgando a todo el mundo, sino es crear conciencia. Y yo le voy a dar unas claves de lo que yo llamo no abusar del alcohol. No se abusa del alcohol cuando usted no se excede en estas cantidades. Imagínense cuánta gente no abusa del alcohol. La mayoría abusa. Segundo, no se excede alcohol cuando usted no presiona a la gente para que beba. Es una costumbre, presionar a los demás para que beban. Tercero, usted no se excede de alcohol o no abusa del alcohol cuando usted resiste la presión de los demás. Si usted lo presiona, usted tiene que aprender a resistir la presión. Si usted se excede en la cantidad, ya le dije un modelito de lo que es la cantidad. Si usted acepta que los demás lo presionen, si usted presiona a otro, si usted le da alcohol de beber a los niños, si usted maneja bajo los efectos alcohol, que dependiendo de los países ni siquiera una cerveza, con una cerveza ya usted tiene una acción retardante en el cerebro y en la capacidad de reaccionar ante un accidente, para que lo sepa. Entonces, fíjense, dependiendo del país, la gravedad, el grado alcohólico es menor. Europa, ni siquiera una cerveza se puede tomar la gente para manejar. Entonces, complete esas 5 cosas.
Si usted no se excede en la cantidad, si usted no presiona a otro, si usted no acepta que lo presione, si usted no le da de beber a los niños y si usted no maneja bajo los efectos de alcohol. Si usted hace esas 5 cosas, usted está viviendo responsablemente. ¿Lo hace la gente que está en nuestras iglesias? Creo que no, porque no los educamos. No educamos de estas cosas, simplemente hablamos de lo astemio, culpamos a la gente y no damos educación. Pero esas son formas de cómo hacerlo. Ahora, las drogas ilícitas y el cigarrillo son sustancias que nosotros deberíamos evitar totalmente. Deberíamos evitar totalmente porque el daño sobre el organismo, el alcohol tiene mayor letalidad, mayor potencialidad. Estas también lo tienen. Hay que diferenciar el consumo médico de sustancia, que es la medicina que te da un doctor porque tú la requieres, y otra cosa es la automedicación. Usted no debe automedicarse, porque también tenemos personas adictas a los tranquilizantes, tenemos personas adictas a los medicamentos para dormir en la noche, tenemos personas adictas a muchos otros medicamentos que no tienen tratamiento y que son igualmente adictos. Entonces hay que diferenciar estas cosas. La palabra en el griego que se utiliza para hablar del espiritismo, y yo quiero que me entienda esto con todo el respeto a la gente que sea espiritista o lo que sea, es la misma palabra que se utiliza en la Biblia para hablar de las drogas. O sea, en la Biblia se utiliza la palabra farmaqueia cuando se habla de la hechicería. Y esto está hablando realmente que en el inicio el uso de sustancias lo usaban eran los brujos, los hechiceros, la gente que estaba en este tipo de cosas. Entonces hay un elemento espiritual cuando hay una situación de abuso de drogas. Por eso es importante para ayudar a una persona con problemas de droga abordar el tema espiritual. Por eso es que la medicina se queda corta y la psicología se queda corta y la psiquiatría se queda corta. Si usted no aborda el elemento espiritual, cuando se habla del tema de las drogas, la gente no se va a recuperar y por eso es que los programas que tienen más efecto y más impacto sobre las adicciones son los programas que utilizan lo espiritual, sean los 12 pasos o sea otro tipo de programa. Entonces, la raíz del problema de las drogas es que la droga es una estrategia que utilizamos nosotros para afrontar los problemas y sacarnos de lo que es la realidad. ¿Okay? Entonces hay un trasfondo espiritual en todo lo que tiene que ver con las drogas y por eso es importante que los que tenemos fe podamos participar, dar testimonio. También la Biblia muestra que las drogas es una obra de nuestra naturaleza pecaminosa, como hay muchas obras pues de nuestros pecados. La Biblia dice en Gálatas 5:19, manifiestas son las obras de la naturaleza pecaminosa, inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, farmaqueia, hechicería o brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, emborracheras, orgías y otras cosas parecidas. Los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, el uso de sustancias es una obra de nuestra carne que va a traer consecuencias dañinas y que necesitamos ser restaurados. Otra cosa, Jesucristo para los creyentes es nuestro mayor ejemplo en todas las áreas. Jesucristo fue tentado hasta en las drogas. Yo no sé si usted sabía eso. La Biblia dice que le dieron a beber vinagre mezclado con miel, pero después de probarlo, no lo bebió. Hizo probar. El vinagre con miel era una droga que se preparaba, un narcótico potente, para que la persona no sintiera los dolores de la cruz. Cuando Jesús estuvo en la cruz, le dieron de entrada eso como una droga y él lo rechazó. Lo probó, se dio cuenta que era y lo rechazó. Entonces Jesús fue tentado con las drogas y le fue impuesto, obligado a las drogas y él las rechazó. Él aceptó vivir su dolor, porque también el tema de las drogas es un tema del dolor, cómo vivimos y cómo manejamos el dolor que vivimos en nuestra vida. Entonces, solo Jesús bebió el vinagre para que se cumpliera la escritura. Que no era droga, fue vinagre lo que le dieron, que lo utilizaban para preparar la droga, le dieron fue vinagre porque le había rechazado la droga. Y se cumplió esa escritura en Juan 19:30 cuando dice, en mi sed me dieron a beber vinagre. Entonces Cristo y el estilo de vida que Jesús vivió hasta su último momento nos muestra a nosotros cuál es el estilo que tenemos que tener nosotros de rechazar las drogas. ¿Qué podemos hacer como familia? Y estamos cerrando. Número 1,
y también como comunidades. Tenemos que informarnos acerca del tema de las drogas. Tenemos que buscar información. Tenemos que conocer más de este tema. Segundo, tenemos que saber cuáles son los efectos, qué es lo que producen las drogas en el cerebro de las personas y cómo podemos detectar cuando una persona tiene una adicción. Las drogas generan tolerancia. ¿Qué quiere decir eso? Más cantidad, menos efecto. Entonces la gente aumenta la cantidad para tener los mismos efectos. Salvo el alcohol, que cuando ya usted está enfermo cerebralmente, así se toma una copa, ya usted va a parecer que se hubiera tomado toda una caja. Pero es porque ya hay un daño cerebral. Generan dependencia física. Su cuerpo, como no elimina el alcohol, empieza a funcionar como el alcohol. Le genera dependencia psicológica porque usted va a buscar alcohol para sentirse bien, para entrar en grupo, para llevarse bien con los demás. Hay una dependencia psicológica. Y cuarto, va a tener crisis de abstinencia corta o larga. Como hablábamos aquí, cada semana tomo licor, no me controlo. Es una crisis de abstinencia corta, cada 2 semanas. No, pero yo me aguanto cada 2 meses. Tienes crisis de abstinencia larga. Se dice que una persona cortó con la adicción cuando tiene 3 años sin consumir. Usted tiene 3 años sin consumo de alcohol o de cualquier sustancia, usted está sano, usted no es adicto. Pero si no lo ha logrado, usted está en una adicción. ¿Okay? ¿Para quién será el dolor? ¿Para quién el ay? ¿Para quién las reseñas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas? ¿Para quién la moratada de los ojos? Para aquellos que se detienen en el vino, los que van buscando la mixtura con cualquier sustancia. ¿Qué efectos? Los efectos que le dije antes son efectos sobre el cuerpo. ¿Qué efecto traen las drogas sobre la persona? Primero, negación. La mayoría de las personas adictas niegan que tienen un problema. Ese es los daños que generan las drogas en la personalidad. Negación, autoengaño. La persona se engaña, cree que ya superó el problema, resulta que lo tiene. Se hace la víctima, le echa la culpa a los demás, no asume su problema. Es mitómana, mentirosa de oficio, manipula a los demás y tiene abstinencia periódica. Constantemente lo deja por un mes, una semana y vuelve otra vez. Esos son los efectos de las drogas sobre la personalidad. Y la personalidad, después que está así, va a tener que la gente tener un tratamiento. Le voy a dar un ejemplo sencillo para que usted entienda. Si usted ya es alcohólico, usted va a necesitar un tratamiento para toda la vida. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Si usted ya su cerebro se dañó y ya usted es un alcohólico, usted va a necesitar un tratamiento para toda su vida. Si usted es drogadicto, ya está en un nivel 4, o sea, usted no se controla y usted consume de manera impulsiva y generándose daño, usted también va a necesitar un tratamiento para toda su vida. Si usted probó marihuana por probarla, cannabis, en la forma, si sea legal o ilegal, usted necesita por lo menos un tratamiento de 6 meses para cortar con una adicción de un cannabis. Si usted usó cocaína, crack, etcétera, y tiene una adicción medio controlable, necesita 2 años de tratamiento, 2 años de ayuda. Por eso que esto se trata de cambiar el estilo de vida de la gente, que la gente tenga estilos de vida saludables. Esto es para que usted se dé cuenta realmente que esto es un problema grave e importante y que tenemos que evitarlo. ¿Cómo se ayuda a la familia? Primero hay que vencer la culpa. El problema más grande de la familia son la culpa. La gente le echa la culpa a los demás, se echa la culpa a sí mismo. La gente se afecta y eso es lo que no deja que la gente crezca. 2, busque asesoría familiar. Busque personas que sepan del tema y que le puedan orientar y dar un tratamiento. 3, conforme un bloque familiar, ayúdense como familia y conversen con esa persona que tiene la adicción para que juntos la motiven a buscar ayuda. Y si pueden, hagan una asamblea familiar y que esta persona se integre en algún tipo de tratamiento y promueva valores bíblicos como la libertad que da Cristo, la responsabilidad, la vida con propósito, las disciplinas espirituales, la salud, el enfrentar el dolor, el sufrimiento, el pecado, el perdón, la muerte, la realidad espiritual. Todo este tipo son temas
que hay que abordarlo con este tema. Y para cerrar, si usted ve este video y usted estaría interesado en formarse un poquito más en este tipo de temas, yo estoy pensando abrir una pequeña escuela para familiares de personas con problemas de adicción, donde le vamos a formar, le vamos a ayudar para que usted pueda sobrellevar lo que es tener un familiar con una adicción, sea alcoholismo, sea droga o sea hasta adicciones del comportamiento. Estamos en ese propósito para los que estén interesados. También quiero dar un curso o un diplomado en adicciones, que estamos buscando el aval de algunas organizaciones con las que yo he trabajado por muchísimos años. Yo he trabajado con la Junta de Profesionales de Alcoholismo, Alcoholismo y Drogadicción de Puerto Rico. Trabajé con ellos, le he dado conferencias a ellos. Trabajé 15 años en la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela. Todavía soy uno de sus facilitadores y asesores. Y queremos dar un curso muy bueno hecho por la Oficina Nacional Antidrogas para formar asesores, personas que sean asesores en su comunidad o los que quieran hacer hasta un diplomado con aval profesional. Y estamos a la orden para ayudarles a buscar ayuda, por dónde canalizar el apoyo. Ahí están mis números, el correo electrónico en República Dominicana. También en Venezuela tenemos personas de contacto que le pueden ayudar si usted se encuentra en Venezuela, asesores, personas que trabajaron con nosotros por muchísimos años, pertenecían a nuestra asociación y estamos para servirle. Cierro con este texto de la Biblia: no debemos dormirnos como los demás, debemos mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Los que duermen de noche duermen y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Nosotros somos del día, por el contrario, estemos siempre sobrios en nuestro sano juicio, protegidos con la coraza de la fe y del amor y con el casco de la esperanza como salvación. Que Dios les bendiga. Ahí están nuestros datos. Nuestra asociación se llama Proyecto ABA. Aceptación, bienestar y bondad por nuestras acciones. Ahí está el número de República Dominicana. Nuevamente, ahí está el correo electrónico. Yo espero que esta información que les he dado el día de hoy les haya servido. Gracias por aguantarme. Gracias por estar allí. Empezamos un ratito más tarde. Y nada, tenemos esta iniciativa, una escuela para familiares con problemas de adicciones, cursos, a los que les gustaría formarse, un diplomado si lo quiere hacer oficial, y estamos a sus órdenes. Dios les bendiga, esperamos sus opiniones.